Bienvenidos a Brújula Internacional con esta información sobre la reunión que se llevará a cabo en Viena. Iniciamos Brújula Internacional. A esta hora ya se encuentra acá en nuestro estudio el experto en petróleo José Toro Hardy, además economista, para analizar las expectativas precisamente. Bienvenido, doctor Hardy. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, encantado de compartir contigo en este estudio donde, por cierto, durante muchos años se transmitía mi programa. Así, bueno, es un placer también para nosotros tenerlo acá y de inmediato vamos a empezar a hacer el análisis de lo que se prevé en Viena. Recordamos que a esta reunión van a asistir 8 países que no son miembros de la OPEP, así lo anunció el ministro de Petróleo venezolano. ¿Qué se espera de esta reunión que se va a llevar a cabo en Viena? ¿Qué tanta disposición hay de los países que participan allí? Bueno, mira, lamentablemente ninguna. De lo que se trata es de una reunión a nivel técnico para explorar en qué condiciones está el mercado. La realidad es que en el mercado petrolero se produjo un cambio estructural. Durante muchísimos años, cada vez que subían los precios del petróleo, que bajaban, perdón, los precios del petróleo, la OPEP se ponía de acuerdo, aplicaba cuotas de producción a sus miembros, disminuían la producción y con eso los precios subían. Y eso funcionó desde 1982 en adelante. Pero ahora los mismos países de la OPEP, fundamentalmente los más poderosos, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, han llegado a la conclusión de que ya no pueden seguir manejando así, con cuotas de producción, el mercado. Ellos hoy en día están tratando de defender sus cuotas de mercado más que las cuotas de producción. La razón es sencilla. El aumento de los precios del petróleo manejado de esa forma durante muchísimo tiempo, y al mismo tiempo la inseguridad de suministro, se tradujo en que algunos países, algunos mercados empezasen a buscar tecnologías nuevas. Y de ahí surgió el fracking, el petróleo de lutitas. ¿Qué es lo que logran con el petróleo de lutitas? Los Estados Unidos está inyectando por vía hidráulica grandes presiones en los yacimientos donde hay formaciones de un tipo de rocas impregnadas de petróleo en sus poros y entre sus capas, que se llama lutitas. Revientan esas rocas en el subsuelo y permiten liberar grandes cantidades de petróleo y gas que contienen. Gracias a eso, la producción petrolera de los Estados Unidos ha aumentado en casi 5 millones de barriles diarios en 5 años. Y en este momento lo que hay es un excedente de producción en los mercados petroleros. Excedente que se agrava por el hecho de que hay una desaceleración en la economía mundial, particularmente la de grandes países como China y en general toda Europa. Okay. A propósito de esto que habla de la desaceleración, por esto también sobre los precios del petróleo, ¿qué alternativas tiene entonces la comunidad internacional y los países productores, tomando en cuenta que al parecer esta propuesta de Venezuela no es la más factible en este momento? En este momento no tiene ninguna factibilidad. Vamos a hablar claro, no tenemos por qué caernos a cuentos. Ya suficientes cuentos nos están metiendo. Lo que están haciendo los países de la OPEP, lo que están tratando de lograr es, más bien vamos a aumentar la producción. Y al aumentar la producción lo que están es desestimulando las inversiones en fracking, en petróleo de lutitas, con lo cual ellos estiman que caerá la producción con el tiempo y entonces de manera natural subirán los precios. Pero para eso los países de la OPEP se estuvieron preparando. Arabia Saudita tiene un fondo de cerca de 800.000 millones de dólares, Kuwait de cerca de 300.000 millones de dólares, y pueden amarrarse el cinturón porque tienen un fondo de reserva con el cual manejar esta situación. Pero Venezuela no lo tiene. Venezuela lo llegó a tener. Nosotros tuvimos un fondo de estabilización macroeconómica en el cual cada vez que los precios subían por encima del promedio de los últimos 5 años, capturábamos el excedente de ingresos y por ley no lo podíamos gastar. Nada más lo podíamos gastar cuando el promedio de precios bajaba del promedio de los últimos 5 años. Eso nos daba una estabilización macroeconómica. Pero al presidente Chávez no le gustó la idea. Y entonces lo que hizo fue desmontar ese fondo y capturó así también los excedentes de ingresos, pero para gastarlos al margen del presupuesto nacional a través del Fonden. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de ese error. Y los pueblos normalmente terminan pagando las consecuencias de los errores que cometen sus gobiernos. ¿Qué tan prolongada puede ser en esta materia la inestabilidad económica, tomando en cuenta que los pronósticos indican que los precios del petróleo continuarán en este sentido a la baja? Mira, no solo que continuarán a la baja, me temo que van a caer más. Porque en este momento se está llegando a un acuerdo de la comunidad internacional con Irán, a través del cual le van a suspender a Irán las sanciones que le aplicaban.
suspendidas esas sanciones, la producción petrolera de Irán podría aumentar en 1 millón de barriles diarios. 1.200.000. 1.200.000. Y el Banco Mundial nos está diciendo que si eso ocurre, los precios del petróleo podían caer todavía en $10 más por barril. De manera que ese es el escenario que estamos confrontando. No nos hagamos ilusiones porque no tiene sentido de que vamos a manipular al mundo. No podemos, no tenemos la fuerza para hacerlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar la racionalidad. Tenemos que volver. Nos estamos comiendo la flecha en la autopista del mundo y varios camiones vienen de frente. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que recuperar la racionalidad. Tenemos que volver a lo que son los elementos fundamentales de una economía moderna. Muy bien, América Latina también se ha visto afectada. De hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizaron su reunión anual en Perú. Allí se emitieron varios pronósticos sobre la economía de América Latina. ¿De qué manera va a influir aún más los precios del petróleo en estos países latinoamericanos, incluyendo Venezuela y Brasil, que son una de las economías que sufren mayormente el impacto en este momento? Bueno, fíjate lo que ocurre. Estos países tuvieron una década de prosperidad porque los precios de las materias primas habían subido sustancialmente, fundamentalmente empujados por China, porque la economía de China estaba creciendo aceleradamente y demandaba más materias primas y eso ayudó mucho a la América Latina. Pero resulta que China en este momento tiene una fuerte desaceleración de su economía. Está demandando menos materias primas y eso va a afectar fuertemente a la América Latina. Y dentro de la América Latina, al que más va a afectar es a Venezuela. Venezuela, el Fondo Monetario Internacional estima que va a experimentar una caída del 10% de su Producto Interno Bruto. Eso es una cifra fenomenal. Pues bueno, Brasil también va a tener una caída importante. Es la otra economía que se va a ver muy afectada. En general, las economías donde hay mayor intervención de sus estados son los que van a estar mayormente afectados por esta desaceleración de la economía china y de la economía mundial. Hay expertos que aseguran que la inestabilidad económica se puede combatir con unas medidas como la flexibilización del control de cambio, permitir que el dólar tenga un valor implícito, racionalizar el gasto público, desmontar el control de precios y liberar las tasas de interés, además de subir los impuestos. ¿Es esto factible? Me lo responde en la siguiente parte de Brújula Internacional. Ya venimos con más.